Pero bueno, nosotros tenemos un momento habitual aquí los lunes en nuestro programa, que no lo tiene a él porque está convaleciente. Están haciendo cuidados intensivos para que festeje, que no grite goles. Por favor, se los pido, Rosana, que no grite goles. Nosotros la tenemos a ella, Marina Cabat. ¿Cómo te va, Marina? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Vos gritás goles, Marina? Yo grito, soy Bueno, gritona. muy bien, O sea, muy es uno de bien. mis defectos. Es uno de mis defectos. Y en general, el problema no es durante los partidos, el Ajá. problema es en otras instancias, pero bueno, la tanada, ¿viste? La tanada Pará, puede ¿quién sufre más esos gritos? y mi marido. No solo mi marido. Están Triste. peleados, mi marido y mi hijo en primer lugar, Se pero reparten muy bien los lugares. algún polemista también la ha sufrido también alguna vez, Uy, porque, bueno, sonamos. pero bueno, Eh, bueno, mirá, lo, es interesante. lo cotidiano es Sí. lo que pesa. Estamos hablando con Marina Cabat, que es investigadora del CONICET, que es integrante de Razón y Revolución, y ella de alguna manera, no quiero decir está haciendo una suplencia, está cubriendo a Eduardo Sartelli, está ahí, están del otro lado, y dice, ¿cómo está Eduardo? ¿Cómo está Eduardo? Está bien Eduardo, pero obviamente después de la intervención quirúrgica que tuvo, está reacomodando el maxilar. Probablemente hasta consigan que lo pongan en línea, lo pondrán en línea con una dieta especial, una cosa por el estilo. Parece que sí, ¿no? Y estamos viéndole, está dosificando, Claro, porque puede que lo estén trabajando para la candidatura presidencial del año próximo, para que den la fotografía. claro, y después decimos, viste, sale todo un rostro renovado y A la avispa. no fue la picadura de avispa, pero fue, viste, la operación de maxilar, viste. Ustedes Totalmente. prepárense que puede aparecer un nuevo Eduardo, Yo te ¿no? digo que me Pero debería bueno, hacer una operación de maxilar para trabar un poco la mandíbula, porque llega la fiesta y uno empieza a tentarse con todo. Pero bueno. Eh, pero bueno, está dosificando, el 16 va a presentar su libro, bien. que bueno, hace mucho que estuvo trabajando en publicar la tesis de Ujú. doctorado, así que si ven nuestras redes, el 16 presenta el libro, pero bueno, así con acotaciones, intervenciones más acotadas Bien. para descansar, para no estar Bien, perfecto. hablando todo el Bueno, tiempo. ¿y con qué tema vamos a avanzar, Marina? Porque tenemos un póker para ir por todos lados. Obviamente que toda la atención está a nivel política nacional remitida a lo que va a ser mañana el fallo, la sentencia en esta primera instancia contra Cristina Fernández de Kirchner. Pero hay otros temas que vale la pena mirar, ¿no? O sea, seguir un poquito Hay con esto. muchos temas y aparte, para tratar de ir a algunas cuestiones Ujú. de fondo que a veces no se llegan a ver en su dimensión el rol que ocupan en el país, porque atrás de todo el problema de estos casos de corrupción, de la Ujú. obra pública, de de este Estado que, como decíamos la vez pasada, no toma en sus manos los problemas, sino que terciariza en empresarios privados, Ujú. y ahí aparece el núcleo y la matriz de la corrupción. Atrás de todo esto aparece uno de los grandes problemas irresueltos de la Argentina, que es el problema de la vivienda, ¿sí? Ujú. Y que es significativo cómo ha pasado a un rol protagónico una vez más en la historia argentina. ¿Por qué digo una vez más? Porque el problema de la vivienda es crucial en el nacimiento de la clase obrera argentina, Ujú. y tras haberlo, si bien no resuelto, haberlo morigerado y haberlo tenido contenido, haberlo resuelto a mitad de siglo, más o menos, entre 1950 y 1970, haberlo más o menos encaminado el problema, Ujú. hoy vuelve a pasar a la escena. Uno de los datos, no tenemos los datos del último censo, Sí. que viene lento, lo Qué único que sabemos es cuánta poco, gente se sí, qué identifica poco con se su género, habla, poco más. qué poco se habla de eso, ¿no? Qué situación vergonzante. Aprovecho este pie que me das porque hace poquitito lo hablaba con personas que no están relacionadas precisamente con el Estado ni con la actividad que hizo en este censo, pero sí que participaron en algunos casos
Y obviamente a medida que se demora el conocimiento de datos y que sobrevuela un montón de suspicacias, te empiezan a contar un poco por lo bajo lo que han vivido en el proceso del censo. Y yo un poco repasaba, nosotros antes de que se diera este censo, que además se corrió un año, esto hay que decirlo porque a veces perdemos de vista, el censo debería haber estado preparado para el 2020 y la pandemia lo corrió al 22, ¿sí? O sea, todo el tiempo hay un corrimiento, lo que lleva que cualquiera se imagina que si hubo un corrimiento de un año, debe haber habido un trabajo mucho más preciso para llevar adelante en relación al censo. Y cuando uno se retrotrae, nosotros veníamos hablando ya de lo que fue en el censo anterior, algunas de las paradojas que nunca se contaron en un día muy particular, porque había mucha gente en actividad de censo que recibió casi como primer golpe del día el fallecimiento de Néstor Kirchner, porque estamos hablando de ese día tan crucial, y algunos dicen que en algunas zonas directamente la descompensación y la situación de algunos censistas llevó a que el censo se hiciera medio con las uñas. Y era un censo que además venía de un anterior que también había tenido complicaciones porque había sido en plena crisis del 2001, en una situación realmente dramática, donde no había contenidos. Digo, es paradójico que en la Argentina cada vez tenemos más condiciones para llevar adelante un censo con mayores precisiones y ni la tecnología ni nada funciona. O sea, la verdad, creo que hay que retrotraerse mucho tiempo atrás para observar un censo en condiciones, bien hecho, organizado, con un proceso. Tal vez los números después se puedan cotejar con otro trabajo estadístico, pero realmente paralizar un país para hacer un censo que después se tira a la marchanta es una cosa de locos. Sí, estas son las cosas que a los historiadores después nos vuelven locos, no Ujú. tener los periodos, pero no solo a los historiadores, en el presente, no tenés los datos con los cuales trabajar. Claro, claro. En este momento no tenemos, más allá de lo mal efectuado del censo, o sea, de que aumenta las posibilidades de subregistro y eso afecta sobre todo a los barrios más populares. Ujú. Entonces, después cuando uno quiere relevar, como hoy vamos a hablar de problemas de vivienda Claro. u otros problemas que son centrales y que están asociados como el tema de migraciones internas, no tenemos registros de cuestiones claves, no tenemos registros y tienen que ver con eh, esta dejadez con la cual se ha encarado la tarea y con también la manipulación y la gran ofensiva de distintos gobiernos sobre instituciones públicas como el INDEC, que debieran ser intocables y que no lo son, y entonces Ujú. que eh, no pueden llegar a estos eventos, pese a tener grandes profesionales, de la manera que deberían, porque el gobierno está siempre desarticulando equipos a partir de diferentes intervenciones. Con lo cual cuesta mucho saber en qué situación estamos. Pero bueno, vamos a tratar de arañar de los datos que tenemos y Ujú. ver qué es lo que tenemos. Una cuestión que decía es cómo se revirtió una situación histórica, porque la Argentina nace con un problema de la vivienda muy marcado, la Argentina moderna y la clase obrera argentina nace con un problema de vivienda muy marcado, está asociado con la inmigración masiva, con el momento de el censo del 14 y con menos del 15% de la población siendo propietaria de su vivienda y con 11 personas viviendo por unidad de vivienda, que una unidad de vivienda era una pieza en el conventillo. Ujú. Entonces, la clase obrera argentina nace con un déficit habitacional muy grande y el problema de vivienda era uno de los centrales de, si no de la agenda política de los gobernantes, sí la agenda política de los de abajo, Sí. con hechos que quizás son menos conocidos o menos recordados, como la huelga de inquilinos de 1907, Ujú. que no es un pequeño momento, algo fugaz, son 3 meses de manifestaciones, ¿sí?, donde personas de diferentes inquilinatos se unen, protestan, rechazan pagar los inquilinatos,
son desalojadas con la policía, con una fuerte represión, asesinan a un obrero anarquista, y luego sigue la lucha, una movilización de escobas muy fuerte, y terminan logrando su cometido, logran que se retrotraigan los alquileres, y van a dar inicio a la primera política de vivienda que hay, que tiene que ver más que nada con regulación, congelamiento de alquileres, que es lo que vamos a ver en la década del 20, del 30, después se amplía en los 40, y después va a haber otras políticas tratando de zanjar el problema. Pero otra vez, nuevas migraciones, esta vez del campo a la ciudad, de la década del 20, del 30, cuando el campo se tecnifica, generan nuevas oleadas migratorias, esta vez migraciones internas, reaparece el problema y empieza a buscarse soluciones por otras vías, que no es tanto la intervención pública, que va a haber algo bajo el peronismo, pero no mucho, sino que va a tener más que ver con otras cuestiones como la ley de propiedad horizontal, el loteo de terrenos en el conurbano con nuevos medios de transporte que facilitan que la gente vaya a vivir más lejos, y la clásica para alcanzar una vivienda, comprarse el terrenito, ese tipo de cuestiones que empiezan a desagotar el problema en los 40 y 50, y después ya en la década del 60-70 una política desarrollista de la construcción industrial de viviendas por parte del Estado con grandes complejos habitacionales. De todas formas, lo que mejora realmente la situación es el ascenso de los salarios, y entonces la posibilidad de acceder por distintas vías, créditos, etc. Desde los 70 para acá el problema empieza a agravarse, y tiene que ver con la caída de los salarios obreros. Hay que pensar que que hoy cobramos la mitad de lo que cobraba un obrero en la mitad de la década del 70, y eso impacta sobre todo en los bienes más caros, como la vivienda. En los 90 todavía a un obrero en blanco le llevaba 8 años pagarse una vivienda, 8 años de su sueldo completo. A un obrero en negro, 15. Pero hoy al obrero en blanco ya le toma más de 15 años, y a un obrero en negro, tomando el promedio de remuneraciones, más de 35 años. Es claro que la vivienda propia se ha hecho algo completamente inaccesible, y que cada vez tenemos menos políticas de Estado para resolver el problema, ¿sí? Por eso, este elemento que, sin tomar el último censo, que decíamos, no tenemos los datos del 22, pero ya del 2001 al 2010 se revierte una tendencia histórica de mejoría, de que la gente va pasando a tener en mayor proporción casa propia, y cae el número de propietarios. Del 2001, el 71% de las personas habitaban una vivienda propia, en el 2010 solo el 69%. Si bien parece una disminución relativamente chica, es importante, sobre todo por esto que planteábamos, que los censos, cuando hay subregistro y errores censales, suelen concentrarse en los sectores populares, en los sectores obreros, y sobre todo por esto de que es un quiebre de una tendencia, y que probablemente veamos para el censo del 22 datos peores. Ahora, ¿sí? Marina, de una a ver, situación de mejorar pasamos a empeorar. Sí. Está claro que uno todo el tiempo pone el foco en ese estado ausente, pero el estado ausente también habla de una proliferación. Es decir, mientras que a nosotros constantemente nos señalan el estado presente, el eslogan de este gobierno lo es, y prácticamente de toda la gestión del kirchnerismo, lo que está claro es que ese estado realmente ausente ha permitido la proliferación y el crecimiento de la vivienda en villas. Es decir, se ha retirado de esa condición de planificación, permitiendo un crecimiento exorbitante sin ningún parámetro, del cual después, digamos, hay una justificación de esto, y es la creación del Día del Villero. O sea, el orgullo villero es de alguna manera el encubrimiento final de un proceso. No es la única práctica, porque yo decía hace un tiempo, un poco para describir algo que está en crecimiento, que nadie parece ponerlo en su debido lugar. Hoy estamos viendo manifestaciones y marchas de organizaciones sociales
que de alguna manera es una suerte de organigrama negro de la estructura estatal que no quiere ser amparada en los municipios. Lo propio está pasando con la proliferación de villas, porque o sea, en la ciudad de Buenos Aires las hay, vemos a muchos legisladores del kirchnerismo horrorizados por lo que está pasando en la ciudad, vemos con mucha lentitud que la ciudad de Buenos Aires, a partir de punteros, amigos, contactos, va haciendo una transferencia de esas villas reconstituidas a barrios populares, el eufemismo de la villa que han encontrado todos para nombrarla, pero digo, lo que termina pasando es que el kirchnerismo ha construido un paquete negro en absoluta oscuridad, al margen de todo, para de alguna manera justificar el Estado presente. Mira, el Estado está presente y que se encargue otro. Nosotros le vamos a dar la dignidad villera y con eso resolvemos todo. Mira, un par de datos para pensar lo que estás diciendo. En los 90, en la década perdida, en promedio se construían 39.000 viviendas estatales por año. La década ganada, el mejor año alcanza 38.000 viviendas estatales por año. O sea, menos que en la década del 90. Y ha terminado de grandes expectativas con el Procrear y otros proyectos que, digámoslo, no son construcción estatal de vivienda, sino créditos y a lo sumo créditos específicos para el sector cooperativista que ha habilitado toda la corrupción de Milagros Salas y con vivienda muy, muy precaria, que no se le da en propiedad también a los obreros cooperativistas que construyen la casa, no se quedan con la propiedad de esa vivienda, pero entonces el Estado construyó menos que en décadas anteriores. Y además, primero planteó grandes políticas para la vivienda, o las promocionó como grandes políticas, y no solo que esas políticas no tuvieron éxito en resolver el problema, sino que precisamente porque como no alcanzaban al conjunto de la población, terminó el kirchnerismo el año pasado lanzando el plan Mi Pieza. O sea, ya no te digo, no te ayudo, ya no te construye una casa si no te doy una pieza propia. Una pieza, ¿para quién? Para mujeres en, como vos decías, barrios populares. O sea, vivís en una villa hacinado, construiste una pared y dividí la piecita que tenías. Viste que los oyentes de la Sartelli por el Mango son muy activos, están todos atrás escuchando al detalle todo lo que estás diciendo. Sí, totalmente. Yo trato de poner un poco en la discusión esto, me parece que ayuda, colabora un poco para observar diferentes miradas. Me señala Carolina y tiene razón, que el Estado estuvo absolutamente ausente en el desarrollo de esos barrios populares, de esas villas, de esos asentamientos, y estuvo absolutamente presente para hacer el negocio en grandes countries que se desarrollaron ya previo a ese proceso, o sea, fue el boom a finales de los 90, al principio del 2000, con multiplicidad de negocios, ahí sí, extendiendo calles, rutas y autopistas para poder tener acceso. Después, puertas adentro del country, se arregla cada uno, ¿no? O sea, ahí hay una suerte de, bueno, déjamelo hasta acá, haceme la ruta de conectividad, yo me hago cargo de todo. Tenemos cantidad de detalles para discutir sobre todo esto, pero vos hacías mención al tema de cooperativismo, y yo que he vivido y que todavía lo analizo internamente lo que ha sucedido, en la ciudad de Buenos Aires y buena parte del conurbano había un gran desarrollador inmobiliario que era el Hogar Obrero, que tiene más de 100 años de historia, y en ese caso puntualmente se encargaron de sacarle el banquito, como hubiese dicho Ringo, ¿no? Lo llevaron a la esquina del cuadrilátero y le sacaron el banquito para que cayera, porque eso le dio la posibilidad con ese, a ver, era un actor fundamental en la organización urbana de la sociedad, le ponía el precio al metro cuadrado. Una construcción del Hogar Obrero, además con proyección, le permitía a un obrero precisamente pagar su propia casa. Un privado en acción concreta, pero a un tamaño de gran porte, con otras variables muy interesantes, como era la regulación de productos y servicios financieros, por ejemplo, a través de la cooperativa de crédito y demás. Pero digo, una clave porque destruyeron una entidad
que casi sin acompañamiento del Estado funcionaba como un organizador. Bueno, ya sin nada quedó todo relegado a ese interés unipersonal de vivir en los lugares más complejos. Por eso digo, es clave esa definición del Día del Orgullo Villero, porque es la misma manera con la que se organizan hoy las asociaciones o las organizaciones populares. Digo, la idea de, bueno, no, esto es organización popular de un trabajador en negro, de un organigrama en negro creado por el propio Estado, al cual después le ponemos el orgullo por encima, hablamos contra la estigmatización y le damos como único lugar el último orejón del tarro para el análisis de la vivienda, esto que vos estás describiendo, ¿no? Sí, un par de cuestiones en torno a esto de el estado ausente, estado presente. Sí. Aparte de señalar antes una postilla de este plan Mi Pieza, no solo marca la degradación final de las políticas públicas, sino la manera que se quiere hacer valer doble cualquier mínima política de Estado, porque la anunciaron como política de vivienda y como política de género. Entonces, vivís en una villa, te damos ahora un crédito para subdividir la pieza, pero solo si sos mujer. Entonces ya tenemos política habitacional de género. Sí. Para poner el título están todos listos. Para poner el título están preparados. Todos listos, pero la verdad es que es tan deficiente la producción, la fabricación de viviendas verdaderamente populares en términos de económica, no de malas condiciones de vivienda, no en términos de precariedad, como es esta sinonimia en la cual ahora popular y villero parecen equipararse. Tal es el déficit que organismos, el ex Fonavi en la ciudad de Buenos Aires, tiene algunas líneas de crédito especial para, por ejemplo, personas con discapacidad, mujeres sobrevivientes de violencia de género, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando otorgan, después alguna persona sortea las 1000 trabas burocráticas y logran que le otorguen alguno de estos créditos muy especiales que permitirían comprar la vivienda, el precio de la cantidad de plata que le dan no alcanza para comprar una vivienda a precio de mercado. ¿Qué sale a hacer el Fonavi? ¿Sale a construir viviendas nuevas? ¿Sale a producir, a regular el mercado o algo que pueda implicar un efecto y que esa persona pueda conseguir? No, ¿sabes qué sale a hacer el Fonavi por Lugano, por Soldati, acá por Bajo Flores, donde está todo un barrio de construcción estatal atrás del Piñeiro? No, tiene gente que lo mandan a buscar casas en esos mismos complejos construidos hace 30, 40, 50 años, a ver si el Estado compra una casa de esas que construyó el Estado hace 40 años para poder adjudicar una casa. O sea, para poder adjudicar una casa, una vivienda popular, el Estado tiene que convencer a algún beneficiario de hace 50 años de que venda la que le había adquirido. Porque si no, reasignan, reciclan uno de esos edificios, un departamento en Lugano, en Soldati, acá en Bajo Flores, no consiguen un departamento que puedan otorgar al valor de los créditos que ellos asignan. Y eso muestra la ausencia de política, que es un problema, que es la otra novedad que tenemos ahora, que es un problema nacional. Y esto quería remarcarlo, porque antes el problema de vivienda era centralmente un problema de las ciudades del litoral. Habíamos hablado del factor que tuvo la migración transoceánica a principios del siglo XX, la migración rural e urbana en la década del 20 y después del 30, pero desde la década del 70, más fuerte en los 80, en los 90, ha habido migraciones internas en el país. ¿Qué pasa? El avance de la soja ha ido desplazando producciones que demandaban más mano de obra en el campo. Y eso generó migración rural urbana. Ahora, por ejemplo, o la mecanización del algodón en los 90, desplazó un montón de mano de obra rural. Ahora, esa gente que antes trabajaba en el campo y que es desplazada
por la mecanización del algodón, por el avance de la soja en ciertos lados. ¿Hacia dónde va? ¿Viene como en la década del 30 a trabajar en las humeantes fábricas del conurbano? Ya no se viene a Buenos Aires porque acá no hay industria que lo reciba. No se viene a las En humeantes general, fábricas, pero sí se viene al cartoneo. O sea, ese es el circuito. Por eso muchas veces hay se un viene, pero, sí, se vive de lo que las zonas urbanas más ricas genera, o sea, eso está claro, por eso es muy perverso muchas veces cuando se discute el denominado derecho a vivir en la ciudad, porque nadie está planificando, únicamente está contraponiendo a una discusión otra, que es un sinsentido absoluto, o sea, como la dirigencia no sabe a dónde va el país, no dónde va una ciudad, dónde va una provincia, no sabe a dónde va el país, ya quedó claro que la mejor manera de sacarse los problemas de encima para algunos caudillos es dejar que la gente se hacine en los grandes conurbanos, sin ninguna solución. Después le ponemos ese orgullo a la vida villera y con eso resolvemos todo. Ahora, la realidad es, estamos centralizando la vida urbana de una manera tremenda a ningún tipo de solución. Digo, algunos plantean que una de las hipótesis podría ser, en principio, que el Estado proyecte servicios, o sea, extienda los servicios a otros lugares para generar que la gente autoconstruya. Ni siquiera eso, o sea, todos los puntos en donde la dirigencia intenta tocar para solucionar, la embarra o profundiza el conflicto. Por ejemplo, la ley de alquileres, que terminó llevando un problema que solamente estaba en la ciudad de Buenos Aires y tal vez en el Rosario más centralista, lo terminó llevando a todo el país, generando una situación absolutamente compleja en lugares donde, por ejemplo, hablábamos Mar del Plata, hay cantidad de vivienda ociosa durante todo el año y por la circunstancia que tiene la ley, habían encarecido los alquileres y sin posibilidad que nadie pudiese acceder a un alquiler tan siquiera, en lugares donde hay vivienda ociosa sí. todo el año. O sea, todo lo que vienen haciendo es destruir y poner cada vez más conflictos en el medio, en lugar de solucionar los temas, ¿no? Igual ahí hay dos cuestiones que se juntan. Sí. Una es esta cuestión estructural que se Ujú. suma, porque lo que decía, esta tercer migración, que es una fuerte migración rural-urbana, Sí. si bien algo puede llegar hacia el litoral, lo grueso se está juntando en las mismas ciudades del interior. Es una migración rural-urbana, Sí. pero intraprovincial. Y Ujú. entonces tenés el fenómeno del Gran Lavanda en Santiago del Estero, del Gran Resistencia, Sí, sí. el conurbano de ciudades del interior que empiezan a tener problemas habitacionales y problemas sociales y de infraestructura similares a los del conurbano bonaerense, Ujú. pero agravados por esta lógica en la cual eh, la infraestructura de esos suburbios urbanos son mucho peores Mm. y que también van generando una dinámica, este problema urbano también está asociado a la falta de alternativas laborales, porque Sí. tenés el sector de población rural que va hacia el conurbano de las grandes ciudades en el interior del país, pero también ciudades que antes tenían su vida propia, que se transforman en ciudades dormitorio Sí. de la Ahora capital. estamos Estuve hablando. en Sí. Jujuy hace poco, Sí. sí, Sí. Hernán, estuve en Jujuy hace poco y vos veías Palpalá, que antes era una ciudad que latía al ritmo de Altos Hornos Zapla, Ujú. y hoy Altos Hornos Zapla emplea 100 personas. Entonces, toda la ciudad se transformó en una ciudad dormitorio, Sí. en una extensión más del conurbano de Jujuy, Ahora, y Marina, te trae pregunto. Sí. muchos problemas urbanos eso. Estamos hablando con Marina Cabat, que es investigadora del CONICET, es militante de Razón y Revolución y de alguna manera estamos describiendo un poco esta situación de una Argentina inquilina, ¿no? Que es un poco el título para abordar esta discusión. La pregunta ahora te la traslado a vos, como investigadora del CONICET. ¿Estos son temas de investigación o los investigadores del CONICET están solamente trabajando para encubrir todos los errores de estos últimos 20 y pico de años de gestión democrática en la Argentina? No escucho ninguna voz Son temas de crítica. investigación.
Ninguna voz crítica, o sea, es muy difícil escuchar. Por lo general, siempre hay voces muy complacientes tratando de degradar cada vez más este tipo de discusiones, a solamente la derecha avanza, la sojización nos corre, pero digo, parece como ese estado ausente que barre bajo la alfombra, que permite la proliferación de countries, y ahí como eje está la inundación de La Plata, que no lo podemos olvidar, la generación de barrios, de villas directamente, a las cuales después le dan el nivel de honor, de orgullo, y con eso resuelven todo. Digo, estamos hablando de referentes que tienen capacidad de investigar. ¿No hay voces críticas dentro de ese segmento? ¿Solamente aplaudidores? Hay voces críticas, Hernán. También a las voces críticas a veces les cuesta llegar a los medios, porque eh, esa idea de que el CONICET está lleno de aplaudidores es falsa. Ujú. Te doy un A dato. ver. Antes del atentado a Cristina hubo una carta que se firmó de sectores del CONICET y del ámbito científico nacional y hablaban de, ya no me acuerdo el número de firmas, pero no sé si eran 2.000 firmas o hasta si fueran 20.000 firmas. El porcentaje de eso sobre el total de trabajadores que tenía el Instituto el CONICET y las facultades nacionales no eran nada. O sea, las firmas eran las firmas de los que hoy manejan las universidades, los que hoy manejan el CONICET en sus grandes rangos, y el grueso de los investigadores del CONICET no lo había firmado, no lo habían Pero firmado el tampoco grueso de los firman docentes otro. Pero universitarios. tampoco firman otra. Tampoco firman otra contracara de eso. Bueno, ponele que no van a firmar Otra otra posición, convo- que otra puede con- haberla. otra posición, pero ha salido en los medios en distintos momentos y hay veces que los medios no sacan Ujú, la propuesta, ujú. porque yo recuerdo con eso haber escrito yo una gacetilla de prensa en relación a la poca representatividad de los firmantes de esa carta y fue levantada por una radio menor del interior. Ujú. Entonces, hay un punto en el cual el investigador del CONICET es investigador del CONICET, no necesariamente es un activista político, y en ese sentido los activistas políticos son que forman parte del gobierno, que son parte del personal político del gobierno, son los que son más escuchados en los medios. Ujú. Gente del CONICET hay trabajando en estas cuestiones, pueden no ser la mayoría, hay mucha gente reclamando que se cumpla la ley de hábitat y que por cada hectárea construida en country, la misma constructora otorgue Ujú. en tierra construible o su equivalente en dinero el porcentaje que marca la ley, que Ok. eso sería una base de tierra fiscal para poder realizar emprendimientos A otro nivel de de este vivienda. tipo, industriales Sí, para sí, sí, sí. construir vivienda. Y por otro lado, nosotros, y no somos los únicos, aunque estamos en relativa minoría, no quiero decir que somos los únicos. Nicolás Villanueva, mientras que fue becario del CONICET, trabajó mucho estos temas, lo sigue haciendo ahora por fuera del CONICET, Ujú. estos temas, y trabajamos estas cuestiones en torno a algún problema que vos planteabas. Ya no solo no se puede comprar vivienda, no se puede alquilar. Mm. Y eso es un problema nacional, y Sí, es sí. un problema nacional que estaba antes de la ley de alquileres, Mm. que tiene que ver con estos movimientos poblacionales, que tienen que ver con la ausencia de empleo, que tiene que ver con la caída salarial, porque ya uno, cuando empieza a hacer las cuentas de Y, cuánto y- y cuesta todo termina, una vivienda, y todo termina en la poca cuánto guía de la cuesta un dirigencia, alquiler, obvio. y de repente Ujú. ningún obrero en negro puede pagar un alquiler formal, pero no solo por los requisitos formales, por el acceso a la proporción de ingreso Entiendo. que representan esos alquileres. Y Marina, tenemos sí. entonces todo un mundo, y cierro con esto, todo un mundo de alquileres, porque la villa no es propietario, en la villa se alquila. No, está bien, Entonces sí, sí, tenemos sí, sí. todo un mundo de inquilinos Ujú. que no tiene ninguna protección legal, ni de la ley de alquileres o de ninguna otra. Y de ahí la nacionalización de las tomas, que cuando hubo el indoamericano, también hubo tomas en todo el país, porque este es un problema verdaderamente nacional.
Marina, gracias por el contacto. Que tengas una buena semana y nos reencontramos pronto. Buena semana, Hernán, Dale, también. chau, chau. Ahí estábamos con Marina Cabat, investigadora del CONICET, militante de Razón y Revolución, con quien de alguna manera tenemos estas charlas esperando la vuelta de Eduardo Sartelli. Esto lo digo del más sensato de las propuestas, ¿no? No es que una cosa sustituya a la otra, pero de alguna manera este espacio nosotros desde hace mucho tiempo lo compartíamos con Eduardo. Él propuso por el postoperatorio que está llevando adelante y me parece que vale la pena y enfocarnos un poco en discusiones que a veces no teníamos y que vale la pena tener en este caso con Marina Cabat.